Hola, buen amigo, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el doctor Marrufo nuevamente para poder entablar una conversación con ustedes respecto al programa que siempre desarrollamos, la administración como ciencia. Algo que nosotros venimos haciéndolo noche tras noche para poder informarles, documentarles y crearles interés en lo que es la ciencia de la administración. Esta vez vamos a tocar una de las herramientas más importantes de la administración para que ustedes lo conozcan y puedan discernir sobre ello y por supuesto inclusive puedan llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces es importante que ustedes escuchen bien y entiendan lo que vamos a conversar hoy en día. Hoy día vamos a conversar sobre la planificación como un instrumento para poder alcanzar las metas y lograr los avances en la persona o en las empresas. ¿Sí? Perfecto. Entonces muchas veces dirán ustedes, profesor o doctor, ¿qué cosa es la planificación? ¿Sí? La planificación, quizás han escuchado muchas veces sobre planificación, pero quizás no le han dado su debido entendimiento a este término, ¿no? Pero la planificación viene a ser la primera etapa del proceso de la administración. ¿Sí? Esa es la primera etapa, quizás la etapa más importante para poder desarrollar todo el proceso administrativo que siguen los gerentes, los ejecutivos, los directivos de una organización. Pero también lo puede hacer una persona natural o lo puede hacer también un jefe de familia para poder administrar los recursos de su familia o de su hogar, ¿no? También es importante para todo. Por eso yo siempre se los digo y se los comenté la vez pasada. La administración es una ciencia que se utiliza en todas las otras ciencias y que lo puede utilizar la persona común y corriente para poder vivir mejor la vida, para poder tener una mejor calidad de vida. ¿Entendido? Solamente es cuestión de que lo escuchemos de los expertos y también, por supuesto, esto acompañado con una lectura que es importante para seguir complementando nuestros estudios de administración, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar del primer instrumento de la administración que se llama la planificación. Bien, amigos, entonces, como les seguía comentando, para poder planificar hay que conocer cuál es la real situación de las personas o de la empresa. ¿Sí? Partimos de ahí, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque necesitamos definir realmente cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas, ¿sí? Cuáles son las limitaciones, cuáles son los defectos, cuáles son las cosas negativas y cuáles son las cualidades, cuáles son los atributos, cuáles son las cosas positivas de la empresa. Entonces, o de la persona también. Entonces, es importante conocer la real situación de quien va a desarrollar el proceso de planificación. ¿Entendido? Eso por un lado, ¿no? Por un lado. ¿Por qué? Porque eso va a permitir en el transcurso de este estudio o de este análisis interno, va a permitir, por supuesto, ir pensando en qué cosas tienen que corregirse y qué cosas tienen que fortalecerse. ¿Entendido? ¿No? Entonces, esto es importante porque ya cuando vamos a planificar necesitamos saber cómo vamos a caminar seguro en ese proceso de la administración, ¿no? Y en qué condiciones estamos para poder seguir avanzando. Entonces, esa primera parte es importante que ustedes tiendan a saber, a conocerlo y a interpretarlo bien. Por ejemplo, en una empresa puede tener, por ejemplo, a su recurso humano bien calificado, y eso es muy importante. Eso para la empresa representa una fortaleza,
¿Por qué? Porque tiene un recurso humano calificado, un recurso humano preparado, un recurso humano bien adiestrado que pueda desarrollar todas las acciones, todas las funciones y todas las actividades de la organización. Pero también la empresa puede ser que tenga una tecnología obsoleta, una tecnología que ya tienes que cambiarla, una tecnología desfasada. ¿Eso qué cosa representa? Eso representa una debilidad. Eso representa un aspecto negativo para la empresa. Entonces, así como estos ejemplos, tiene la empresa que ir identificando sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Igualmente, si la persona quiere planificar, también tiene que ir identificando sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Por supuesto, con un cierto grado de objetividad, porque muchas veces el ser humano es tan pretencioso que cuando empieza a hacer su análisis interno cree tener más virtudes que defectos. Entonces no es tan objetivo, muchas veces se miente a sí mismo, ¿no? Siempre es importante contar con la consulta de otras personas para poder ir definiendo bien con claridad y con bastante concreción sobre las fortalezas y las debilidades. Esto es importante porque a partir de ahí se va a empezar seguro, se van a ir pisando seguro a las acciones a futuro. Pero bien, eso es en la parte interna. Para planificar hay que conocer algo más de la empresa, algo más que la empresa. Las empresas como las personas no viven aisladas. Las empresas como las personas viven en un contexto, viven en un ambiente que los rodea. ¿Entendido? Y en ese ambiente hay muchos factores, hay muchos elementos, hay muchos fenómenos que muchas veces tienen influencia en la persona o tienen influencia en la empresa. Y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque nunca lo hemos identificado y hemos llevado a cabo nuestras acciones personales o nuestras acciones empresariales como que éstas no existiesen. Pero hay que tomarlo muy en consideración, estos elementos que nos rodean, que están alrededor de nuestra organización. ¿Y cuáles son esos elementos que rodean a la organización? Hay elementos que están muy cerca de la organización y hay otros que están un poco más alejados de la organización. ¿Me entiende? Estos elementos tienen una denominación y los administradores pues lo conocen como los stakeholders o los stakeholders, o más conocido como los grupos de interés. ¿Sí? Estos son grupos de interés que están alrededor, que están merodeando, que están siempre atentos a lo que nuestra organización puede hacer. ¿Y quiénes son ellos? Primero los clientes, ¿cierto? Los clientes están alrededor de la empresa, alrededor de la organización. ¿Y quiénes son los clientes? Los clientes son aquellas personas pues que llegan a la empresa y consumen nuestros productos o nuestros servicios. Hay que tomarlo muy en cuenta el cliente, hay que tomarlo muy en consideración porque es un factor importante que tiene influencia en nuestro desarrollo, que tiene influencia en nuestro logro de objetivos y metas, que tiene influencia en nuestro rendimiento, en nuestra productividad, ¿no? Estos clientes necesitan ser atendidos, estos clientes necesitan ser fidelizados, estos clientes necesitan crecer en nuestra organización. ¿Para qué? Para que cada vez la organización también crezca y se desarrolle. Entonces es importante tomarlos en consideración a todos aquellos que nos compran nuestros bienes y nuestros servicios. Otro de los elementos que está alrededor, cercano a la empresa y que tiene influencia, y también es otro stakeholder, son los proveedores. ¿Y quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son estos elementos? Vienen a ser todas aquellas personas o empresas que suministran bienes o suministran servicios a la organización. ¿Entendido? Que venden bienes o venden servicios a la organización,
para que la organización pueda funcionar y pueda desarrollarse. Por ejemplo, si nuestra empresa es una empresa que se dedica a la fabricación de ropa, entonces necesitamos tela, necesitamos botones, necesitamos hilos. Entonces los que nos venden a la empresa todos estos insumos, ¿cómo se llaman? Proveedores, por supuesto. ¿Entendido? Entonces es importante tomarlo en cuenta los proveedores, ¿sí? Porque no es uno, son muchos proveedores para poder tener un contacto directo con ellos y obtener los productos de mejor calidad al más bajo precio, ¿no? Por eso es importante tomarlo en consideración, y su influencia de estos proveedores tiene mucha relación con nuestra empresa, ¿no? En el despegue, en el desarrollo de ella. ¿Por qué? Porque va a permitir que nuestros productos tengan insumos de calidad y que los productos también tengan precios asequibles y competitivos en el mercado. Entonces son importantes estudiarlos, ¿sí? Entonces se tiene que estudiar al cliente, que es el que compra, se tiene que estudiar al proveedor, que es el que le vende a la empresa, pero hay un elemento muy importante también. Hay un elemento muy importante que por ahí se hace loco, ¿sí? Que es la competencia. ¿Ah? Esa competencia, ¿no? Esa competencia que está merodeando y queriendo quitarnos parte de nuestros clientes en el mercado, ¿sí? La competencia vienen a ser aquellas empresas que venden los productos que nosotros vendemos o productos similares a los que vendemos nosotros, ¿sí? Entonces es importante identificarlos, saber quiénes son, qué productos vende, cuál es la calidad de sus productos, cuáles son los precios de sus productos, en qué condiciones vende. Es importante conocer al enemigo, es importante conocer al adversario, ¿ah? ¿Cierto? Porque si no lo identificamos, si no lo conocemos, si no sabemos cómo está jugando, cuáles son sus estrategias, de la noche a la mañana nos pueden hacer daño. ¿Entendido? Pero acá hay cuestiones estratégicas también, porque cuando tú administras a través de la planificación, pues tienes que utilizar la planificación también para poder sacar provecho de ellas. ¿Entendido? ¿Y por qué? Porque no necesariamente un competidor puede ser un enemigo, porque un competidor también puede ser un aliado, aunque no lo creas. ¿Ah? Tú dirás, pero un aliado, un competidor, ¿cómo es posible? Claro que sí es posible, porque por ejemplo, si tú tienes un pedido de un volumen de producción de determinado producto y no tienes la capacidad para poder producirlo, pues tienes que buscar alguien de tu industria, ¿sí? Que produzcan productos como los tuyos para que pueda complementar ese volumen de producción que tú vas a vender, ¿sí? Y puedas cumplir con tus clientes. ¿Te has dado cuenta? Entonces se convierte en un aliado más que en un enemigo. Todo es cuestión de ir identificando a los competidores y cuáles son sus situaciones, sus condiciones, cuáles son sus estrategias y hasta dónde podemos sacar provecho también de cada uno de ellos, ¿cierto? Bien, entonces hemos estudiado los 3 stakeholders que se encuentran cerca de la empresa. ¿Te has dado cuenta? Hemos estudiado primero la parte interna de la empresa, segundo, los 3 elementos que están alrededor de la empresa, ¿sí? Y que pueden tener influencia en la organización, pero también hay otros elementos que están alrededor de la organización, que quizás no se ven, que quizás no aparecen físicamente, pero que existen. Las tecnologías, ¿sí? Las tecnologías, la sociología, la economía, ¿ah? La demografía, el medio ambiente, elementos que de alguna manera tienen ciertos cambios, tienen ciertos efectos en nuestra organización, las políticas, las leyes, ¿no? Que muchas veces se dan en el Congreso y que tienen influencia en nuestra organización y que también son importantes conocerlos.
¿no? Entonces, tenemos los aspectos externos y los aspectos internos que estudiarlos de una manera integral para poder sentar las bases de las condiciones en las que nos encontramos y a partir de ahí poder establecer todas las acciones a futuro, nuestras estrategias, nuestros objetivos, nuestras metas, ¿sí? A través también de nuestros presupuestos, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Excelente ir conociendo a la planificación como elemento importante de la administración y es importante fomentar una cultura planificadora en la sociedad para no actuar de una manera al azar y arbitraria, porque eso es malo. No se puede actuar por instinto, se tiene que actuar en base a conocimiento, en base a información y en base a datos. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque todo lo que se planifica tiene que ejecutarse, ¿sí? Y luego tiene que contrastarse de que las diferencias no sean negativas, sino que sean positivas. Y de esa manera se alcance y se logre el éxito organizacional. Una empresa competitiva, una empresa sostenible, una empresa de productos de calidad, de servicios con valor agregado, una empresa que realmente pues tenga un prestigio y una imagen en el mercado y pueda ser sujeto de confianza por parte de la sociedad, ¿no? Bien, amigos, espero que este tema de planificación les haya llegado y calado hondo y hayan asumido este conocimiento de la mejor forma, ¿no? Y siempre dándoles un saludo cariñoso y muy respetuoso hacia todos ustedes. No se olviden de visitarnos en nuestro canal de YouTube y siempre dándole me gusta a nuestros contenidos que seguiremos nosotros produciendo todos los días para un mejor conocimiento. Hasta luego, cuídense mucho, les saluda el doctor Marrufo. Hasta luego, cuídense.